los estudios, si les interesa, en mi página de academia.edu. También me centré en el año 2017 en los panfletos, hay dos, son los más importantes, del auto de fe de Logroño de 1610, tanto el publicado por don Juan de Montgastón como el publicado por Juan Bautista Baresio. Y también, de alguna manera, los abordaba desde una perspectiva literaria, atendiendo tanto a la estructura de los propios textos, para determinar si eran documentos históricos o literatura, son ambas cosas, y también realizaba un análisis comparativo de los relatos insertos en estas dos relaciones. Esos serían los antecedentes de este estudio. El estudio actual es un estudio de archivo. Yo es la primera vez que realizo un trabajo de archivo. Hasta ahora me había centrado más bien en los textos literarios, las relaciones o en los tratados, y no me había visto en la necesidad de trabajar en el archivo. Visité el Archivo Diocesano de Cuenca y fue porque hace algunos años tuve la oportunidad de estudiar Las brujas de Barahona de Domingo Miras, un texto dramático magistral del año 80. Y precisamente me interesó que Domingo Miras se había centrado para elaborar ese texto dramático en los procesos de las brujas de Barahona, lo cual me llevó finalmente a acceder a esos dos procesos, que son el de Francisca Lansarona y Quiteria de Morillas de 1527. Y lo que me llama la atención, como dice Fages, es que el archivo se abre brutalmente sobre un mundo desconocido donde los condenados, los miserables y los malos sujetos interpretan su papel en una sociedad viva e inestable. Su lectura produce una sensación de realidad que ningún impreso, por desconocido que sea, puede suscitar, nos dice esta estudiosa. No, pero además de ser una ventana a cierta parcela de la realidad, yo diría que también es una ventana a la ficción. Y por eso me hago la siguiente pregunta. ¿Podemos estudiar la documentación procesual desde una perspectiva literaria? Evidentemente no todo el documento, sino algunos fragmentos concretos que nos permiten elaborar un relato. Pues hemos de tener en cuenta que esa documentación procesual nos permite estudiar paso a paso cómo las personas acusadas y también los testigos se convierten en sujetos que narran. Sujetos que narran y que van armando una determinada imagen de ellos mismos y de los demás, con el único afán prácticamente de salvaguardarse, ¿no? De salvar la vida. Se convierten así, según Gaskin, en storytellers. Esos discursos, además, no son discursos libres, sino que son dirigidos, como iremos viendo, y además las historias que se exponen en la sala de justicia toman como base la tradición que forma parte de una determinada comunidad y que se proyecta en forma de cuentos, de leyendas, que circulan entre la población y que se usan muchas veces como recurso para adornar o para complementar ese relato que se está construyendo de una manera obligada en la sala de justicia, ¿no? Esto lo han demostrado ya Enrique Flores y Mariana Masera al estudiar esos relatos populares de los documentos de la Inquisición novohispana, que se pueden rescatar precisamente porque se usaban como recurso, como bien he dicho. También los rumores y las habladurías son imprescindibles en este sentido. Se han encargado de estudiar este tema magistralmente Stewart y Strathairn, la fama lo es todo en estas situaciones, y vemos que en estos escritos se elabora una gran narración, lo que yo he llamado una macronarración, que estaría formada a partir de micronarraciones, algunas veces de carácter tradicional que se insertan en el discurso y otras veces no. De hecho, en el caso de las brujas de Barahona no encontramos relatos tradicionales insertos en ese discurso. Yo creo que precisamente por eso, ¿no?, por enfrentarnos a una gran narración, los filólogos podemos tener mucho que aportar. Pensemos también que en el caso de la documentación procesual, ¿no?, se refiere a la brujería, nos encontramos ante un crimen imaginario, a diferencia de lo que sucedía pues, con otros crímenes que se pudieran juzgar. Y eso también va a ser determinante. Rowlands y Clark ya nos hablaban de una corriente de estudio de la brujería muy interesante, que yo he llamado corriente narratológica de estudio de la brujería. De hecho, Clark explica que existe un concreto muy interesante que aborda la brujería como narración cultural. Y se centraría especialmente en lo que es el texto y el lenguaje, ¿no? Presta especial atención a estos dos aspectos. Sería, en realidad, una prolongación, nos dice Clark, de las tesis relativas a la teoría social y antropológica, representada, por ejemplo, por Mark McFarlane, Thomas, Middleford, Briggs, Gaskill, entre otros, quienes conciben las acusaciones de brujería como barómetro para medir las tensiones sociales y las relaciones interpersonales. En ese sentido, esta corriente de estudio se centra en los textos no como
un fin en sí mismo, sino como medio para llegar a otro tipo de conclusiones. Lo que interesaría al filólogo es poder centrarse en esos textos como un fin en sí mismos, ¿no? Porque son relatos. No sin razón, de alguna forma nos dice Gibson que lo que encontramos en estos documentos es tan ficcional como Macbeth mismo, ¿no? Esto nos dice. Y Ruston también señala que un análisis literario puede enriquecer la comprensión de esta clase de documentos, ¿no? El propio Alberto Montaner explicaba en su trabajo de 2013 que el texto literario y el jurídico pueden compartir elementos de ficción. La presencia de esos elementos no ficcionaliza totalmente el texto jurídico, evidentemente, ni lo equipara al literario porque sus funciones son diferentes. Pero ya que nos enfrentamos a un crimen imaginario, como ya he dicho, yo catalogaría estos textos, como he dicho, no en su totalidad, sino ciertos fragmentos que nos permiten construir el relato, como prosa, siguiendo la clasificación del propio Alberto, prosa diegética no necesariamente verídica, ¿no? Y entonces creo que sí que tiene mucho sentido trabajar estos textos desde una perspectiva literaria. ¿Cuál es mi objetivo? En este caso, analizar la elaboración del relato brujeril, en este caso de las brujas de Barahona, desde un prisma narratológico. Lo haría de una manera muy sencilla, no atendiendo a todos los aspectos que se podrían trabajar. Basándome en lo que dice Dolan, ¿no? Que en la sala de justicia se vierten historias y el mejor narrador realmente es el que tiene más garantía de lograr el éxito. O Gaskill, que nos dice que quienes se ven obligados a confesar se convierten en cuentacuentos. Me centro ya en el proceso de las brujas de Barahona. Realmente estas brujas habitaban en pareja y una de ellas en Sacedón. El proceso se inicia en 1527 y se conoce, pues así como el proceso de las brujas de Barahona. En el primer párrafo tienen ustedes el estado de la cuestión, que es un estado de la cuestión muy breve si tenemos en cuenta lo que señala Fernández Ortea, que nos dice que este proceso ha sido el más notorio y recordado en el ideario colectivo, ¿no? Bajo su punto de vista, más que el de las brujas de Zugarramurdi, ¿no? Aunque eso sería quizás hace algo más de tiempo, porque en la actualidad es un proceso mucho más conocido el de las brujas de Zugarramurdi. Llama la atención que si ha sido el proceso más notorio y recordado, tengamos un estado de la cuestión tan limitado, del que quizás tendríamos que eliminar alguna referencia, como la de José Serrano Belinchón, María Lara o José Luis Alonso Ramos, que simplemente se limitan a reproducir lo que dice Heliodoro Cordente. El de Heliodoro Cordente sería el trabajo más importante y le seguiría después el de Gumersindo García Berlanga. Digamos que podemos comprobar esa notoriedad del proceso de las brujas de Barahona ya en 1611, cuando nos dice Covarrubias en su tesoro, en la entrada que dedica a Barahona, que en ese campo nos explica, hay fama de que se juntan los brujos y las brujas a sus abominaciones, ¿no? Nos dice que llevados por el ministerio del demonio, pero luego indica hablilla es, no hay que darle crédito, ¿no? Se trata de una fabulación, pero le está dando cuenta de una creencia ya bien arraigada, menos de un siglo después de este proceso. Me gustaría comenzar ya con esos elementos propios de los textos narrativos y el primero en el que me centraré será el cronotopo. Hemos de diferenciar muy bien a la hora de entrar en este relato entre el espacio-tiempo en el que se da el acto propiamente de narración por parte de las acusadas, que es la Sala de Justicia en Cuenca, en los años 1527-1528, con espacios como la propia Sala de Justicia, en la Sala de Tormento o las cárceles inquisitoriales, y el espacio de la historia en sí, que es el que nos interesa, ¿no? El espacio de la historia es la villa de pareja. ¿Desde qué momento? Pues en el caso de Francisca Lansarona se nos dice que se inicia en la brujería unos 30 años antes del proceso, por lo tanto comienza sus andanzas brujeriles en 1497. Quiteria de Morillas se inicia unos 7 u 8 años antes de la celebración del proceso, por tanto hacia 1520. Esos serían los dos momentos en los que comienzan las dos acciones, digamos, narrativas. Escenarios tendríamos varios, tanto interiores como exteriores. Tenemos la casa de Juana de Morillas, que como ya explicaré es como la gran matriarca del clan brujeril de pareja. Entonces tenemos la casa de Juana, donde se untan, invocan al demonio, salen volando por la ventana, etcétera, etcétera. Tendríamos las calles de la villa de pareja, que recorren tanto a pie como en volandas, las viviendas de los vecinos, son los testigos que comparecen en el proceso. Son diferentes habitantes de la villa de pareja en cuyas casas entran las brujas para asesinar a sus hijos, ¿no? Sus criaturas de cuna.
Y después tendríamos, evidentemente, un espacio abierto como son los campos de Barahona, donde las brujas celebran sus conventículos. Si nos centramos ahora en los personajes, hemos de detenernos primeramente en Juana de Morillas. Juana de Morillas fue la primera acusada en este proceso, en 1526, pero Juana se quitó la vida. Según unos testimonios, defenestrándose y según otros, ahorcándose. Entonces no sabemos a ciencia cierta cuál fue su muerte finalmente, cómo murió exactamente, pero Juana de Morillas intentó escapar de la situación en la que se encontraba. Ella era quien realmente tenía fama de bruja en la villa de Pareja y siempre pensaban en ella pues, cuando moría algún niño pequeño. Se presenta como esa matriarca fundadora del clan brujeril de Pareja, una mujer con gran fuerza que además obliga a Francisca Lansarona y a su propia hija Quiteria de Morillas a iniciarse, bajo pena en el caso de Francisca de maltrato, ¿no? De pegarle, de pellizcarla, y por lo tanto es un personaje de gran talla, ¿no? El de Juana de Morillas, aunque no esté presente en estos procesos. Después tenemos a Francisca Lansarona. Bueno, estos tres personajes que aparecen aquí en primer lugar son los personajes principales, se pueden diferenciar muy bien de los secundarios. Es lo que yo he llamado la tríada brujeril. Tenemos a Francisca Lansarona, que queda en un segundo plano frente a Juana de Morillas, porque ella siempre dice que la responsable de todo era Juana. Juana la obligó a iniciarse. Juana era la que llevaba la voz cantante en los infanticidios, Juana era la que sacaba el unto por el sieso a los niños para fabricar el ungüento, y los testigos que comparecen en el proceso de Lansarona precisamente explican que cuando ellos encontraban a sus niños muertos, pensaban inmediatamente en Juana, que era quien tenía esa fama. Por lo tanto, Francisca Lansarona, a pesar de ser un personaje principal, queda siempre en un segundo plano. Y Quiteria de Morillas adquiere muchísima fuerza porque Francisca dice de ella que era la mejor bruja de todas. A Quiteria se la perfila como una mujer vengativa, malvada, que asesina por venganza, que maltrata no solamente a niños, sino también a adultos, y entonces es un personaje que se engrandece frente a la persona que vemos en la sala de justicia. Estaría este personaje, ¿no? Que difiere bastante de esa figura de la cual podemos hacernos una idea a partir del proceso. Luego tendríamos como personajes secundarios a Ana la Roa y a Violante. Ellas son señaladas directamente por Francisca Lansarona, con lo cual son detenidas y encarceladas, aunque finalmente no se las procesa. Y ellas dos forman parte del clan brujeril, pero se diluyen, digamos, en esa colectividad. Siempre quedan en un plano en el que están muy por detrás de estas tres brujas que serían las protagonistas principales. Y luego podríamos hablar incluso de personajes terciarios, si es que puedo hablar en esos términos, que serían los testigos que comparecen en la sala de justicia, como Juan del Río, Juan de Sancho o Diego del Castillo, cuyos nombres aparecerían en el relato cuando se cuenta que una noche las brujas visitaron la casa de Juan del Río o Juan de Sancho o Diego del Castillo para perpetrar el infanticidio. Luego nos centraríamos en la acción narrativa, ¿no? Lo que es el argumento. Lo he llamado la construcción del relato porque lo que he hecho aquí es hacer un vaciado muy esquemático de cada uno de los procesos para que nos hagamos una idea de cómo se va construyendo ese relato y de dónde exactamente hemos de tomar la información para poder tener acceso a esa narración. En el caso del proceso de Francisca Lansarona está incompleto, entonces lo primero que encontramos cuando accedemos al texto son las preguntas del inquisidor que le plantea a Francisca. Están presentes tanto el inquisidor, el doctor Ruesta, como el obispo de Cuenca, y esas preguntas guían el discurso, ¿no? El doctor Ruesta es el que lleva la voz cantante. Evidentemente, como he dicho antes y como saben ustedes, todos los procesos, el relato es guiado. Aquí se reproducen las respuestas a esas preguntas en estilo indirecto, y las disertaciones de la acusada normalmente se le da la palabra y nos encontramos un discurso un poco más fluido después de alguna sesión de tormento. Y en ese caso sí que en el proceso de Francisca Lansarona encontramos alguna intervención en estilo directo. Francisca explica, respondiendo a las preguntas, que es bruja desde hace más de 30 años, inició por miedo a Juana, y dice que para volar pronunciaban una fórmula y venía un hombre negro, joven, que las transportaba. Después sí que se dice que después de unas sesiones de tormento se le da la palabra a Francisca y ella explica en un discurso un poco más con más continuidad, más fluido, lo siguiente. Vuelvo a decir que se inicia por temor a Juana, porque Juana decía que la maltrataría si no se iniciaba. Entonces lo que se hace aquí es explicar una sesión inicial con todos sus pasos que después se va a convertir en un patrón regularizado en el resto de sesiones brujeriles, y eso es muy interesante.
Entonces se inicia por temor, en esa sesión inicial se unta con Juana, invoca al diablo utilizando una fórmula, aquí es Ben 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 Micifer, más adelante aparecerá Ben 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 Belcebú. El diablo se persona como un hombre negro, ante él no hay que hacer la señal de la cruz, se le entrega el alma a cambio de riquezas, de atenciones, se nos dice que hay un demonio diferente para cada bruja, ellas salen por la ventana, van por el aire, los diablos las acompañan, les abren las puertas de casa de los vecinos y se comete el primer infanticidio. Se nos dice que los infanticidios se cometen bien por venganza o bien porque el diablo señala a un niño concreto. Se explica que se extrae el unto por el sieso para fabricar el ungüento junto con otros ingredientes. Los demonios cierran las puertas y Francisca vuelve junto a su marido, que no se ha enterado absolutamente de nada. Y este patrón es el que se va a repetir en el resto de sesiones. Después ya se da la acusación contra Quiteria, contra Nalarroa y Violante, ¿no?, a las cuales se menciona y también son encarceladas, y después de una sesión de tormento que sí se reproduce, porque hay otras que no se reproducen, en la que a Francisca le sacan un hueso del sitio incluso, y se reproduce todo de una manera muy explícita, se comienza con unas cuestiones sobre el ungüento. Hay una gran obsesión por parte del inquisidor en el ungüento, está muy obsesionado por el ungüento. Se convertiría así este elemento en un actor del relato. Se le pregunta cómo se hace y si se usa alguna fórmula al elaborarlo. Y luego se parte de preguntas concretas que ayudan a construir el aquelarre de Barahona, ¿no? Ella va respondiendo y dice que las brujas van tantas veces como quieren, el demonio las acompaña, hay muchos hombres y mujeres que se dedican básicamente a bailar. El diablo se vuelve a decir que era un individuo negro de ojos brillantes que mantienen relaciones íntimas con esos demonios y que hay un diablo en forma de cabrón al que se adora. ¿Por qué? Porque el inquisidor ha preguntado explícitamente si hay un diablo en forma de cabrón al que se adora. Por eso este diablo en forma de cabrón pasa a formar parte de la historia, ¿no? Y además ella dice que ante él se inician por primera vez entregándole el alma. Por eso después el notario, al final, que presenta una síntesis, ordenará cronológicamente los acontecimientos y situará el aquelarre en el que se da la iniciación en primer lugar. Como el núcleo es el infanticidio, encontramos que los testigos comparecen, hablan, bueno, se reproduce su discurso en estilo indirecto y explican también un patrón que se repite siempre de la misma forma. Por la noche acuestan sanas a sus criaturas, más tarde o a la mañana siguiente van a verlas y están muertas, sus cuerpos llenos de cardenales, han sido asfixiadas y encontramos algunos detalles que provocan auténtico horror, ¿no? María la Roja, por ejemplo, explica que encuentra a su niña por el pescuezo abajo y la lengua fuera de los labios y boca, colgada la cabeza abajo en la cabecera. Son signos de una muerte violenta en este caso. Por eso María Tausiet explica que las brujas servían como chivo expiatorio para las posibles acciones de los progenitores. No tenía por qué ser siempre de esta manera, podía haber muertes de carácter natural, ya hablamos Alberto y yo en otros seminarios sobre estas cuestiones, una muerte súbita o por cualquier problema, pero en el caso de María la Roja sí que está describiendo la posición del cadáver y eso remite a un tipo de muerte violenta. El desenlace, no del relato, sino del proceso en el caso de Francisca, es salir al auto con hábito amarillo con aspa roja, abjurar, recibirá cárcel perpetua en su domicilio de pareja, tendrá que acudir a la iglesia, recibirá 100 azotes y se la declara inhábil e incapaz. Esto último veremos que es por la defensa que presenta Quiteria de Morillas. Encontramos aquí algunos fragmentos que nos ayudan a ir construyendo ese relato. Por ejemplo, cuando se da la palabra a la propia acusada, a la presunta bruja, después normalmente de una sesión de tormento, y en ese discurso un poco más fluido, no simplemente respondiendo a preguntas, nos dice o nos encontramos algo similar a esto. No lo leo completo. Dijo que ella ha pensado para decir enteramente la verdad y que lo que ella se acuerda es que habrá 30 años, poco más o menos, que la de Morillas dijo hasta confesante: Francisca, haz lo que yo te diré, si no yo te ahogaré para los huestes de mi padre. Y esta confesante dijo: ¿qué es lo que tengo que hacer? Y la dicha de Morillas le dijo que había de ser bruja. Y esta confesante le dijo: pues si me habéis de ahogar, haced lo que quisierdes de mí. ¿No? Punto suspensivo, no lo leo completo. Interesante también porque incluye intervenciones en estilo directo, es uno de los pocos casos que encontramos. Luego tenemos las respuestas a las preguntas que evidentemente hemos de integrar dentro de ese relato. Por ejemplo, preguntada qué palabras decían cuando iban con el diablo a hacer los saltos, dijo que decían 3 veces de viga en viga con la ira de Dios y de Santa María, ¿no?
o preguntada por qué causa mataron a dicha criatura de Linuesa, dijo que porque la de Morillas le pidió medio celemín de salvado y no se lo quiso dar, etcétera, ¿no? Hemos de integrar también esas respuestas. Luego tenemos los testimonios de los testigos, como el de María la Roja, que explica que tenía una niña de 4 o 5 meses y que habiéndola acostado una noche sana y buena a las 9 horas, a la 1 la hallaron este testigo y su marido ahogada de brujas, llena de cárdenes todo el cuerpo, y el resto lo he leído en una de las diapositivas anteriores. Entonces, todos los relatos también, las confesiones de estos testigos, hay que integrarlas evidentemente en ese relato. Después tenemos la síntesis del notario que aparece al final del proceso, solo en el caso de Francisca, no en el caso de Quiterias, y me parece muy interesante para analizarla en sí misma y de manera aislada, ¿no? Ya daría para todo un trabajo, porque lo que hace el notario evidentemente es reorganizar la información, reordenarla para que aparezca todo en orden cronológico y evidentemente nos permite acceder de una manera mucho más fácil y directa a esa narración. Leo un ejemplo, de la cual, movida con ánimo de se salvar, dijo, confesó que es verdad lo que el dicho fiscal le acusa, y que invocó y ofreció su ánima al diablo que estaba en manera de cabrón. Como vemos, lo primero que menciona es esa iniciación en el conventículo ante el cabrón. No era lo primero que había relatado la propia Francisca, ¿no? Y le decía que había de ofrecer su ánima al diablo, que era aquel que estaba allí en figura de cabrón, capitán de todos, y que la susodicha fue con el dicho diablo a cierta parte y se humilló delante de él y le ofreció su ánima y le recibió por señor, etcétera, etcétera. Y tendríamos así todos los elementos que han ido apareciendo a lo largo del proceso. Entramos en este caso en el de Quiteria de Morillas, en el proceso de Quiteria de Morillas. Sí que está completo el proceso y entonces comenzamos por la propia acusación. Ella es acusada de practicar brujería junto a su madre Juana, invocar al diablo, hacer cosas contrarias a la fe. Lo interesante es pues, que ella niega los cargos y lo hace en un inicio en estilo directo, ¿no? Se reproduce su intervención en estilo directo, como veremos después en los fragmentos que aparecen al final. En cambio, al presentar las respuestas a las cuestiones, se utiliza el estilo indirecto todo el tiempo. Ella siempre, ante esas preguntas del inicio del proceso, niega las acusaciones, no responde, dice que ella no sabe nada, no ha visto nada y no ha practicado nada de lo que se dice. Sí que corrobora la fama que tenía su madre de bruja, y esto es muy interesante, ¿no? La importancia que se da a la imagen pública y cómo ella sí que reconoce que le tenían miedo y que los vecinos pensaban que Juana era una bruja. También reconoce que estos vecinos creían que las brujas eran quienes mataban a los niños. Era una creencia que estaba muy arraigada. Una creencia, bajo mi punto de vista, en la bruja de carácter popular, la bruja voladora nocturna que asesina a los niños. Yo creo que ya las cuestiones diabólicas se van integrando a lo largo del proceso o poco antes del inicio de este proceso. Después el bachiller Santander la acusa de una manera así más detallada de adorar e invocar al diablo, apostatar de la fe, asesinar niños, untarse y volar, encubrir a otras mujeres, maltratar a los vecinos, y llega la comparecencia de los testigos, que aquí son 3 sobre todo, y sí que aparece alguna intervención en estilo directo en la comparecencia de estos vecinos. Los testigos dan vida a un personaje de ficción que tiene poco que ver con esta mujer que vemos que niega las acusaciones, además se reproduce su discurso muy potente en estilo directo, además va a tener gran entereza también en las sesiones de tormento. Entonces, pues, ese personaje de ficción llama muchísimo la atención, ¿no? Es una mujer vengativa, malvada, mata a los hijos de los vecinos porque no le han querido dar manzanas, daña a los padres, va arrastrando de los pelos a su cuñado, al marido de su hermana, por entre las zarzas y los matorrales mientras ella vuela por los aires. Entonces, claro, la visión de Quiteria pues, provoca auténtico pavor. Después viene, dentro de su proceso, la acusación por parte de Lansarona, que comparece, ¿no? Junto con Juana, acusa a Quiteria junto con Juana. Y después también comparece la hermana de Quiteria, que es Ana Larroa, que después de una sesión de tormento, y la comparecencia de Ana Larroa es interesantísima, también merecería la pena estudiarla en sí misma de manera aislada. Ella le atribuye a Quiteria el homicidio del hijo de Juan Palomero. Interesante que a todos los testigos que comparecen se les pregunta por este hijo de Juan Palomero y nadie sabe nada del hijo de Juan Palomero. Luego también confiesan a Larroa que Quiteria acudía al conventículo, adoraba al diablo, etcétera, etcétera, y ella, la propia Ana, que también pertenecería a ese clan brujeril, siempre se queda, digamos, siempre permanece a distancia, por eso se convierte en un personaje secundario. Llama mucho la atención encontrar
entre lo que confiesan a la Roa, lo que confiesa Lansarona y lo que después vamos a ver que expone la propia Quiteria, llama la atención encontrar versiones coincidentes. No solamente, bajo mi punto de vista, por la orientación del inquisidor durante los interrogatorios, que evidentemente por sus preguntas y por la plantilla que a veces ya desde un inicio ofrecen, pues no tendría que extrañar. Pero esto también las conversaciones en las celdas, y en la comparecencia de Ana Roa ella habla de esas conversaciones en las celdas. Llaman la atención porque ellas hablan, de alguna manera yo creo que también construían de alguna forma el relato entre bambalinas y encontraban que construir ese relato era la única salida. Llama la atención la entereza de Quiteria en todo momento, que defiende a su madre, niega las acusaciones y presenta una defensa muy bien armada. Dice que los testigos hablan de oídas, que no hay pruebas concluyentes contra ella, porque los cardenales del cuerpo de los niños no se puede demostrar que se los haya producido ella. Habla de enemistades previas en la villa de pareja, de que Lansarona no tiene credibilidad, la tacha de borracha, de ladrona, de prostituta, de alcahueta, absolutamente de todo lo posible, ¿no? Y resta credibilidad, evidentemente, a su testimonio. Por eso al final se la declarará inhábil e incapaz. Y presenta testigos propios que dan cuenta de ese carácter de Lansarona y que también defienden que Quiteria era una mujer cristiana. En la primera sesión de Tormento, Quiteria no se desmorona. Se le da una plantilla para construir el relato, diciéndole o preguntándole si ha sido bruja, untando, si se ha invocado al demonio, si le ha ofrecido el alma, si ha ido con otras brujas y los demonios a asesinar niños, preguntándole cómo invoca al demonio, cómo reniega, cómo se fabrica el ungüento, pero ella no responde, ella niega cualquiera de estas cuestiones. Las preguntas del inquisidor dirigen el discurso desde un primer momento, pero ella no reconoce los hechos y en esa primera sesión no confiesa. En la segunda ya comienza un poco a desmoronarse, reconoce en un inicio que su madre sí que era bruja, pero como la atan de brazos y piernas, cuando empiezan a tensar la cuerda, ella ya sí se derrumba del todo y comienza el relato. Pero va oscilando, ratifica, revoca, en función de si se le está aplicando el tormento o no, porque Quiteria no quiere ser partícipe de ese acto de creación, ¿no?, del relato. Y como se ve obligada a confesar en ese discurso un poco más libre, porque ya no se basa solamente en respuestas a las preguntas, pues ella cuenta esto, pero es un discurso muy escueto lo que ella ofrece. Dice que Juana pidió a Ana, que es su hermana, Ana la Roya Quiteria, que se iniciaran, se las presionó, y lo que hace es refrendar todo lo dicho por Lansarona. Así ella de alguna manera se libra de tener que explicar. Simplemente dice que todo lo dicho por Lansarona es verdad y todo eso pasa a formar parte de su relato. Explica que ella y otras mujeres se untaban, Juana en las caras, las demás en las piernas, salían por las puertas después de invocar al demonio, que nuevamente se dice que es negro, que las llevaba volando y las instaba a asesinar niños. Reconoce que hace unos 7 u 8 años mató a un niño porque no le habían querido dar sus padres manzanas por venganza, que es una de las cuestiones que expuso uno de los testigos, y que se desplazaba a los campos de Barahona, pero no da detalles de nada. Como el inquisidor quiere más detalles, entonces plantea preguntas directas. Ella entonces sí que añade que se inició por esa presión de Juana, que invocaba al demonio diciendo ven, ven, ven Judas, que él se presentaba negro con los ojos brillantes, esto aparece en todos los testimonios, que se untaban ahora ya no en la cara y en las piernas, en las corvas y en las ingles, que el ungüento estaba compuesto por preparado de cera, incienso y pez, unto de caballo y culebra, no habla de unto de niño, como sí había comentado Francisca, que el demonio iba con ellas y iba delante o las llevaba empujones, volaban a un estado de hombre. Ya añade, por ejemplo, que se utilizaba una fórmula para renegar, para entregar el alma, que era yo se la doy, que fue 2 veces al campo de Barahona, ya, aunque diga que va 2 veces, después en el relato se supone que las excursiones al conventículo eran algo también regular. Que allí presidía un diablo, que era el que dirigía la danza, y ya añade que se llamaba Belcebú, que estaba sentado, que le ofrecían las almas, cada bruja mantenía relaciones sexuales placenteras con sus demonios, eso ya lo sabíamos, pero ahora dice que el suyo se llamaba Satán y que ella era virgen cuando comenzó esas relaciones sexuales. Que sí que estuvo presente cuando se asesinó al niño de Juan Palomero, que les trajeron además el unto y lo guardaron, y que el diablo les decía que no adorasen la cruz y que a ella le dio 14 o 15 reales de una sola vez.
¿Cuál es el desenlace de este proceso? La abjuración de Levi, penas espirituales y la absolución. No todas las autoridades estaban de acuerdo con esta absolución, entonces lo que se hizo fue remitir este caso a la Suprema y la Suprema, por falta de pruebas, desestimó el caso y absolvió a Quiteria. La pena fue más grave en el caso de Francisca. Algunos de los fragmentos a partir de los cuales podemos construir ese relato son los siguientes. Ya sabemos por el caso de Francisca, que tenemos las confesiones un poco más fluidas después de sesiones de tormento o las respuestas a las preguntas. Y aquí funcionaríamos de la misma manera. Pero hay otros fragmentos interesantes. Por ejemplo, la acusación inicial, cuando se dice la susodicha, apartándose de ella y allegándose a los engaños del diablo, invocándole, andando en su consorcio y ayuntamiento, ha sido apóstata de nuestra santa fe católica, ha cometido muchos crímenes y supersticiones diabólicas, matando a muchas criaturas, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego esa acusación se va desgranando todavía más. Ahí ya tenemos un inicio de relato y de construcción del personaje. Luego aquí tenemos cuando Quiteria niega las acusaciones y eso se reproduce en estilo directo. Quiteria, mujer de Francisco Palomero, vecina de Sacedón, parezco ante vuestra señoría y vuestras reverendísimas a decir y alegar, ¿no? Y más abajo dice, la niego, como la tengo negada, porque yo nunca fui ni soy bruja ni sorguina, ni me junté jamás con brujas, ni sé qué cosa es, ni me unté, ni fui en matar, ni maté criaturas, etcétera, etcétera. Lo que hace es intentar deconstruir ese relato. Luego tenemos, por ejemplo, en el caso de los testigos, el testimonio de Juan del Río, que me interesa porque incluye alguna intervención en estilo directo, cuando explica que encuentra a Quiteria en la puerta de su casa y dice, ¿qué haces vos en mi casa? Que juro a Dios que si aquí vos temo más que vos dé de palos. Y luego explica que nunca más vino a su casa de este testigo, pero que a los pocos días encontró ahogada en la cama a una hija suya, ¿no? Llena de cardenales. Después he reproducido también de la comparecencia de Ana Larroa una referencia a las conversaciones en las cárceles, ¿no? Que también le dijo la dicha Quiteria que si ella no decía de su madre, ni de Lanzarona, ni de esta confesante, que se salvaban ellas, y que si decía de ellas que se condenaba, que en el tormento iba la llave de todo a decir o no decir, y que más quería morir en el tormento que no que le echasen una soga, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos un fragmento de la comparecencia de Ana Larroa, porque su discurso mucho más fluido y continuo que el de la propia Quiteria. Y después de una sesión de tormento explica, por ejemplo, esto, está absolutamente lleno de detalles, ¿no? Y te dijo que su madre de esta confesante supo de un hijo, elimino alguna cosa por ir un poco más rápido, que le dice a Antonico cómo esta confesante había reñido con la de Juan Palomero y sobre una sortija que le había pedido, y que el dicho Antonico dijo, manda, dice señora, que todo se hará bien, que ella os vengará. Y que a la noche, no sabe qué hora, de esta confesante en su casa acostada, vino el demonio a ellas y la llamó y dijo que su madre la llamaba, que la esperaba para ir a matar la criatura de Juan Palomero, y que se levantó y vistió y se fue por su pie a casa de su madre sin su enemigo, a donde halló juntas a su madre y a Quiteria, a su hermana y a Lanzarona y a la dicha Violante, y fueron todas en casa del dicho Palomero y entraron por la puerta que estaba abierta. Que la dicha Violante tomó la dicha criatura de Juan Palomero de la cama y junto a la cama la pusieron en los brazos a esta confesante y a Quiteria, su hermana, y allí ahogaron la dicha criatura. Las dichas Violante, Lanzarona y su madre, hermana, etcétera, etcétera. No leo todo, pero ya es un relato con muchísimos detalles, muchos más de los que podemos encontrar en esas comparecencias de la propia Quiteria. Si pasamos a la estructura, encontramos una estructura muy clara si un poco reorganizamos toda esta información que podemos extraer de todos estos fragmentos que he ido yo exponiendo. En el planteamiento, básicamente tendríamos la iniciación. Bajo mi punto de vista vendría primero esa iniciación extraoficial en casa de Juana, que obliga a Francisca, ¿no? O presiona a su hija para que se unte, llaman al demonio y realizan esa primera salida para asesinar a un niño, y creo que iría después esa iniciación oficial en el conventículo. Pero bueno, el notario, en el caso de Francisca, lo presenta en otro orden, ¿no? Tendríamos esas dos iniciaciones. Me gustaría leer cómo podría quedar esto si le diéramos forma de relato, ¿no? En este caso de relato tradicional. Yo diría algo así, érase una vez en la villa de Pareja una mujer llamada Francisca, a la que todos conocían como Lanzarona. Ella acudía habitualmente a casa de su vecina Juana de Morillas, a la que los habitantes del pueblo creían una bruja, y por ello le tenían mucho miedo. Un buen día, Francisca se vio obligada por la malvada Juana a convertirse también en una bruja. Para ello, y vendría la explicación de estas sesiones, esta sesión de iniciación,
más casera y la sesión de iniciación con todo el reniego oficial en el conventículo. Luego en el nudo tendríamos esa secuencia repetida, la misma que hemos visto en un inicio, se repetiría cada una de las veces que estas mujeres quedaran para perpetrar sus crímenes y ejercer sus fechorías brujeriles, ¿no? Y también estarían esas excursiones a la aquelarre que se producirían con más o menos regularidad. Simplemente aquí pues iría explicando pues, una noche y evidentemente veríamos cómo entran cada vez en casa de uno de los vecinos, ¿no? Esto podía quedar pues, de esta manera, ¿no? A partir de este momento estas mujeres siempre juntas se dedicaron a una noche y aquí vendría esa regularización del patrón que se iría repitiendo. En el desenlace que tendríamos el descubrimiento de estas brujas y su denuncia y arresto, que supondría el fin del relato. Algo así quedaría como entonces los vecinos decidieron acudir a las autoridades para desvelar los secretos de las brujas y evitar que siguieran asesinando impunemente a los niños y las niñas de la aldea. Pronto fueron detenidas y encarceladas, por fin todos pudieron dormir tranquilos, etcétera, etcétera. Precisamente encontramos esos ítems que Rowland exponía y que decía que se irían repitiendo de manera más o menos similar en esos distintos procesos que había estudiado. Y hablaba de bruja encuentra al diablo y se entrega a él, más o menos podemos verlo en estos procesos estudiados. Está llevada al conventículo, el demonio es adorado con rituales de inversión, eso lo podemos encontrar. Ahí hay personas conocidas por la bruja, se regresa a casa por medios preternaturales, se ejecuta un daño contra la comunidad. Esa secuencia se repite con regularidad precisamente durante años hasta que es interrumpida con el arresto. Es lo que vemos precisamente en este caso. Y a mí lo que me llama mucho la atención, y quizás voy a decir alguna barbaridad, pero es que encuentro bastantes similitudes entre lo que serían las características de un relato tradicional o folclórico y el tipo de relato que se puede extraer de procesos como este. La creación es una creación colectiva, después hablaremos de la autoría. Encontramos una estructura muy básica, muy sencilla, muy fácil de organizar, aunque la información esté absolutamente diseminada a lo largo de todo el proceso y no exista una continuidad en la presentación de los datos. Hay estructuras repetitivas, o sea, son patrones que se repiten siempre de la misma manera, hay frases formulísticas. Los personajes son personajes planos, que reflejan muy bien la oposición entre el bien y el mal. Incluso podemos hablar de personajes arquetípicos porque la bruja de carácter popular ya era un arquetipo en este momento, lo que se estaba es consolidando una bruja canónico-teológica, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que ya integraba elementos demoníacos. Entonces a mí me llama mucho la atención esa similitud entre lo que sería un relato tradicional y este tipo de relato, que no es un relato tradicional evidentemente, pero veo muchas similitudes en ese sentido. Y luego en el coloquio pues igual me pueden decir ustedes si he dicho alguna barbaridad, pero me llamó mucho la atención mientras preparaba este trabajo. En cuanto a las voces narrativas, encontramos pues evidentemente una diferencia entre lo que sería el discurso oral y el discurso escrito. En el discurso oral encontramos narrador autodiegético, en el caso de Francisca y Quiteria, narrador homodiegético, en el caso de Ana Larroa, Violante y María, que son narradores personajes, ¿no? Que participan de la acción, el narrador testigo, en el caso de los vecinos, y en el discurso escrito, claro, lo que encontramos es una transcripción en estilo prioritariamente indirecto, ejecutada por el notario. En el caso de Francisca tenemos a Francisco Herrero, en el caso de Quiteria a Pedro Uranga. En el caso de Francisca tenemos esa síntesis final tan interesante, en el caso de Quiteria no tenemos esa síntesis final. Pues al realizar esa transcripción hay una reelaboración también, o puede haber una reelaboración de la información y al utilizar ese estilo indirecto, el notario podemos pensar que se convierte también en un narrador. En cuanto a la autoría, me parecía muy interesante dedicar un espacio a este asunto. Hemos de hablar de coautoría, ya lo hacen en su trabajo de 2010 Flores y Masera, en este tipo de documentos hay una coautoría evidente, y María Dolores Madrid nos habla de polifonía. Ella explica que el documento judicial encierra una narración principal que en la mayoría de los casos carece de una sucesión ordenada de hechos, ¿no? Eso lo hemos visto muy bien, incorporando sucesivos escritos añadidos por sucesivas voces con distintos niveles de conocimiento, creando nuevas narraciones en las que se relatan distintas versiones de un mismo acontecimiento.
¿no? Tenemos distintas versiones que en unos casos pues, son más coincidentes que en otros, ¿no? En nuestro caso veíamos que esas versiones eran bastante coincidentes. Pues Gibson yo creo que se refiere muy bien a esos diferentes agentes que toman parte a la hora de elaborar ese discurso. Y habla, por ejemplo, de la víctima, que es la que inicia el proceso, la que cuenta la historia básica sobre la cual se va a construir el resto del relato, el magistrado o el inquisidor, que es el que cuestiona, el que realiza las preguntas, nos dice la bruja, la presunta bruja, que responde, añade información, y la persona que toma nota, que no solo anota, sino que, como nos dice, edita los eventos. Y eso me parece interesante. Esta aportación de Gibson nos puede llevar a establecer el siguiente esquema. Hablamos primero de una acusación, después de la persona acusada. Esa persona acusada sería estigmatizada, ¿no? El ser brujeril se estigmatiza normalmente a través de una manipulación, nos dice Montesino González, debido pues, a rencillas, rencores, odios, envidias, malquerencias, enemistades, ¿no? Tensiones intra y extracomunitarias. Después tendríamos a los testigos que muchas veces coinciden con esa primera acusación, esas personas que van a delatar a las vecinas, que van a realizar la denuncia, que aportan también detalles muy interesantes. Tendríamos en estos procesos al inquisidor y al obispo, pero prioritariamente al inquisidor, y ahí tenemos de aquello que habla Dolan, ¿no? Un complejo proceso de coerción, mediación, ventriloquía y tortura. Esto es muy interesante porque, evidentemente, ese proceso dirige el discurso en todo momento. Y después tendríamos a la figura del notario. Y toda esta conversación polifónica, ¿no? Se nutre de una retroalimentación entre cultura popular y cultura libresca. Eso es evidente, ¿no? Se parte de unas creencias populares, bajo mi punto de vista, como ya he dicho, en una bruja de carácter popular, pero pensemos que ya en 1519 hay dos inquisidores que promulgan un pregón invitando a denunciar a brujos y brujas de las aldeas y por lo tanto pues es posible que a través de la predicación ya se iniciara esa retroalimentación antes de llegar al proceso, ¿no? Pero evidentemente en el proceso se ve de manera muy clara. Gaskill ya explicaba que esas composiciones librescas de la élite pues tendían a tergiversar, malinterpretar la experiencia de los iletrados de baja condición. Lo que nos encontramos son pues unas historias o creencias previas que ya hemos visto, bien totalmente populares o ya impregnadas también de elementos demoníacos. Jugaba un papel muy importante la fama pública, el rumor. Después tenemos esa conversación polifónica en la sala de justicia. Se pasa de la oralidad a la escritura de mano de ese notario, con la consiguiente posible manipulación. Y luego encontraríamos nuevas historias de transmisión oral derivadas de este proceso. Es decir, lo que sucede en el proceso trasciende y a partir de ahí se generan nuevas historias acerca de estas brujas de Barahona concretamente que han sido juzgadas y van a circular oralmente. ¿Cómo sabemos que circularon oralmente? Porque ya se nos ha dicho que estas brujas de Barahona pertenecen o quedaron totalmente consolidadas en el ideario colectivo, ¿no? Se convirtieron en un lugar común. Eso no es posible si no existen unos relatos que van circulando y que dan cuenta de la historia de estas brujas de Barahona. Esas historias que hoy en día se han perdido, García Berlanga realiza un trabajo de campo muy interesante, recorre toda aquella zona, habla con los habitantes de todas aquellas aldeas y nadie sabe nada de estas brujas de Barahona, ¿no? También contacté con José Manuel Pedrosa, él ha hecho mucho trabajo de campo, me dijo que tampoco le constaba nada. He contactado con varios especialistas y estas historias en algún momento debieron de perderse. Pero en su momento sí que hicieron posible la existencia de unas representaciones literarias que bebían de esas creencias, creencias que circulaban evidentemente. Esos textos literarios son sobre todo de los siglos XVIII y XIX. Dentro de los que aparecen aquí tenemos referencias tanto en textos literarios como en prensa. Destacan Las brujas del campo de Barahona de Torres Villarroel y más abajo Las brujas de Barahona y la castellana de Arbaizal de 1841. Son los dos que ofrecen una visión un poco más completa de las brujas de Barahona, pero desde un punto de vista grotesco y descarnado que nada tiene que ver ya con el proceso. Pero evidentemente vemos que todavía la visión que se ofrece de la brujería en estos textos sí que es más tosca o rudimentaria como la que se ofrecía en el proceso, aunque no se habla de sus protagonistas. Luego tenemos
Referencias, por ejemplo, en prensa, el Correo Literario de la Europa, Diario de Madrid, Semanario Pintoresco Español, Revista de España. Alguna mención también en las cartas marruecas de José Cadalso, en las anotaciones que hace Fernández de Moratín al auto de fe de Logroño de 1610. También Goya representa en alguna pintura ese seminario de los brujos de Barahona. Hartzenbusch, en su texto dramático, también conduce a Garavito a un aquelarre en los campos de Barahona, donde además comparecen todos los seminarios brujeriles de España, o sea que es el más importante de toda la península. Y esto da cuenta de lo que decía yo antes, las brujas de Barahona se habían convertido en un lugar común, porque estas no son ni siquiera todas las referencias, no hay alguna más en prensa que también es interesante. Y luego ya en el siglo XX tenemos el texto dramático de Domingo Miras, que sí que se va a basar en el proceso de 1527. Como conclusión, podemos decir que Francisca y Quiteria son protagonistas y coautoras de sus relatos, además de ser también las personas evidentemente procesadas en 1527. Ellas participan en ese relato a la fuerza, es un discurso absolutamente guiado, como ya hemos visto, bajo presión, y se logra así una identidad falseada de estas mujeres a la luz de lo preternatural, ¿no? Porque son ejecutoras de un crimen imaginario, un crimen que no existe, ¿no? La brujería es algo imaginario. Se convierten así en brujas con cualidades extraordinarias. El discurso oral que se vierte en esa sala de justicia y que procede de distintas voces es anotado normalmente en estilo indirecto, se da una reelaboración, pero podemos extraer esa macronarración compuesta a partir de micronarraciones y hemos visto que evidentemente se construye de manera muy sencilla una historia y podemos ir analizando los elementos propios de un texto narrativo. Después del proceso ya hemos dicho que circulan relatos que además se ven potenciados por una segunda parte de esta historia, que ya trabajan en el futuro, porque hay un nuevo rebrote en 1555 y las procesadas eran en ese caso Ana Larroa, hermana de Quiteria, y María Parra, su otra hermana, ¿no? Entonces ese nuevo brote también contribuye a alimentar esa fama de las brujas de Barahona para que se instauren en el ideario colectivo. Eso es lo que hace posible después una representación literaria y en prensa de estas mujeres que lo que hacen es volver a tomar esa tradición y llevarla al papel, ¿no? Igual que se había hecho en el proceso. Encontramos en esas referencias prioritariamente a mujeres innominadas, grotescas, ridículas, hasta el texto dramático de Domingo Miras que se publica en 1980. Y me gustaría finalizar con otra cita de Fages que nos dice: no se puede resucitar las vidas hundidas en el archivo. Esa no es razón para dejarlas morir por segunda vez. Hay poco espacio para elaborar un relato que no las anule ni las disuelva, que las mantenga disponibles hasta que un día, en otro lugar, se haga otra narración de su enigmática presencia. Y es que el archivo, estos procesos que tanto poseen de literario, pueden ser también materia prima inestimable para narrar nuevas historias. Muchísimas gracias por su atención. Dejo de compartir. Pues muchísimas gracias, Eva, por este desarrollo tan detallado, tan completo, que creo que, bueno, que puede abrir nuevas formas de considerar los procesos, no solamente, es decir, desde una perspectiva complementaria, ¿no?, a la indagación sobre los sucesos históricos que allí se recogen, sobre las tensiones sociales que allí se reflejan, etcétera. Desde esa idea de la construcción del relato, que desde luego me parece que es, en fin, en principio muy interesante, pero que además, a mi entender, pues has articulado de una manera muy convincente y identificando muy bien los distintos elementos. Y bueno, pues ahora tenemos, como siempre en este seminario, después de las intervenciones, la sesión de preguntas. Y si los que quieran intervenir pues van levantando la mano para que podamos ir dando la palabra, pues nos organizaremos con mejor orden, vaya. Así que adelante. Sí, Claudia.
Sí. Bueno, la pregunta es mía. Ajá, Jairo, pues Antes adelante. de nada, agradecer mucho a la doctora Eva Lara por esta maravillosa presentación. Al principio de su conferencia me perdí un poco. No sé si menciona exactamente cuál fue el suceso que detonó todo este caso. Si podría ahondar un poco en ese elemento. Y otra Sí, sí. pregunta tiene que ver, porque por lo regular este tipo de acusaciones solía generar un racimo de acusaciones más, ¿no? O sea, la persona acusada a la vez acusaba a otras. Y bueno, Sí, esto solía sí, sí. generar grandes, bueno, muchas personas que iban a atestiguar frente al inquisidor, ¿no? En este caso, Sí. aproximadamente, ¿cuántas personas se vieron involucradas? ¿Cuántos testigos van? ¿Cuántas personas brindan algún tipo de testimonio al respecto? Esas serían mis dos Sí, preguntas. sí. A ver, el detonante son los infanticidios. Hay una serie de muertes en la Villa de Pareja durante varios años, por lo que se desprende del proceso, y como Quiteria señala, los vecinos creían firmemente que los niños morían a mano de las brujas, ¿no? Ella da cuenta de esta creencia. Y la que tiene la fama es Juana de Morillas. No sabemos exactamente por qué, si por su carácter, por la relación que establecía con los vecinos, si era una persona desagradable, en fin, las formas que tenía para relacionarse, pero sospechaban siempre de Juana, ¿no? Creían que Juana era una bruja. Los testigos que comparecen en el caso de Francisca, si no recuerdo mal, son unos 5 o 6, que son los que entendemos que en un inicio acuden a las autoridades a denunciar que esos infanticidios han venido de mano de las brujas y señalan a Juana, que es la primera que es prendida, en 1526. En el caso de Quiteria son 3 personas las que comparecen, pero claro, ya habían aparecido los testigos en el caso de Francisca. Francisca había acusado a Quiteria. Básicamente, como Juana, cuando es apresada, señala a Francisca Lansarona, cuando Francisca es apresada, señala a la hija de Juana. O sea, es como diciendo, bueno, pues ahora te vas a enterar y yo voy a acusar a tu hija. Y después también señala a Ana Larroa y a Violante. Violante era otra vecina y Ana Larroa es otra de las hijas de Juana. Y en el proceso de 1555 también es acusada María Parra, que es otra de las hijas de Juana. Al final se hablaba del clan de las Morillas. Entonces tenemos ahí durante muchos años la fama de todas estas morillas que afortunadamente no fueron quemadas, sino que bueno, pues fueron absueltas, pero bueno, ahí están los procesos. Entonces no sé si he respondido a tu pregunta, pero sí, unos 5 o 6 testigos en el de Francisca, unos 3 en el de Quiteria. También pensemos que Quiteria es absuelta por falta de pruebas, básicamente. O sea, no era suficiente lo que los testigos habían aportado y ella había presentado una muy buena defensa con ayuda de su letrado. O sea, y precisamente por eso se salva. Muchas gracias. Y solamente una última pregunta. En una de las láminas que presentó, usa una expresión que no entendí, que era volaban a un estado de hombre. Sí, a un estado de hambre es más o menos a la medida de una persona. Es decir, pues volaban más o menos, y pensamos que estando de pie, pues a un estado de persona, más o menos la altura de una persona. Eso sería, a un estado de hombre. Ahora sigo yo. Muy bien, Claudia, pues adelante. Una pregunta. En el estudio que tú propones, que me parece bastante interesante cómo lo tratas como historia, quería preguntarte cómo estás tratando las diferentes versiones, o sea, las diferentes testificaciones de cada uno de los exponentes, de los testigos, y si has decidido, digamos, no sé si lo vas a publicar o demás, separarlos cada uno y qué variantes puedes llegar a encontrar dentro de los textos y bueno, por supuesto también qué elementos simbólicos y demás que a lo mejor saltan, ¿no? De pronto y que eso puede ser bastante interesante para los que analizamos este tipo de documentos. Pues esta es una primera aproximación, ¿no? Porque es una línea de investigación nueva. Yo nunca había trabajado con procesos, entonces, pues, desde que oí hablar de esta corriente de estudio de la brujería que se centraba en los textos, me interesó hacerlo de una perspectiva algo distinta, más literaria, pero en esta primera aproximación no me he centrado en ver esas variantes, ¿no? Esas versiones. Sé que están, digo que hay distintas versiones, pero es verdad que encontramos mucha coincidencia, es decir, todos los testigos que comparecen cuentan prácticamente lo mismo
con distintas palabras, pero es un patrón absolutamente idéntico. En el caso de franciscas, que te dicen lo mismo. Ellos tienen a sus hijos sanos, los acuestan, van a verlos, están muertos, todos están llenos de cardenales, todos han sido ahogados de brujas y todos piensan en Juana de Morillas. Entonces son tan similares que la única diferencia son algunos detalles, como añade María la Roja, que sí que te dice cómo encuentra el cuerpo, que es lo que pone un poco los pelos de punta, ¿no? Que sí que te dice cómo está con la cabeza colgando, la lengua afuera, pero quitando eso, el patrón es muy parecido. No me he centrado ya en ver diferencias más específicas, ¿no? Más concretas, porque ahí no he llegado, ¿no? Y a los elementos simbólicos tampoco. O sea, estoy ahora entrando un poco en este terreno, pero me interesa lo que me dices y me lo apunto, porque, como he dicho antes, pues todo lo que me podáis aportar, yo lo anoto. Y evidentemente todo en el mismo artículo no lo voy a poder hacer, pero en diferentes trabajos sí. Sí que tengo idea de publicar. De hecho, al mismo tiempo que estaba preparando esta ponencia, estaba escribiendo el texto. Todavía no lo tengo terminado, pero la cuestión de las versiones, igual que, por ejemplo, centrarme solamente en la síntesis que se hace en el proceso de Francisca, ya sería interesante de por sí, o centrarse uno solo en la comparecencia de Ana Larroa. Entonces, en diferentes trabajos mi idea es ir ofreciendo resultados sobre estas cuestiones. Entonces, anoto lo que me dices, Claudia, de las diferentes versiones, de los elementos simbólicos, y lo iré trabajando. Muchas gracias. Sí, es que fíjate que me llama mucho la atención que sean tan parecidas, porque justo en muchas ocasiones hemos encontrado justo lo contrario, ¿no? Que incluso hay quien desdice o hay quien dice que jamás había visto tal cosa y demás. Y eso es bien interesante, como que la conducción ahí parece que viene de mucho más atrás, incluso a veces que de los propios inquisidores, ¿no? Pareciera, por lo que escuché. Entonces, es bien llamativo. Ahorita que dijiste esto, también me llamó mucho la atención. Sí, porque yo creo que realmente todos los testigos habían hablado entre ellos, evidentemente, y todos dicen algo muy parecido. Igual que luego cuando se presentan dos testigos de Quiteria para dar cuenta de si ella es una mujer cristiana, que cada uno dice una cosa, uno no lo sabe, otro la vio una vez en misa, otro, o sea, ahí cada uno dice una cosa. Pero en el caso de lo que son los infanticidios, que es lo que nos interesa, ahí son muy similares. Y entonces a mí me llamaba mucho la atención que tú cuando ves el relato más con un orden, te encuentras patrones que se repiten. Es posible que sea muy distinto a otros procesos. Claro, que en otros pues haya más disensión entre los testigos o entre quien comparece. A mí aquí me llamaba mucho la atención las versiones tan coincidentes, porque después, o sea, claro, Francisca había dicho el demonio negro con los ojos relucientes y todas decían negro con los ojos relucientes. O sea, ahí nadie se apartaba, aparte de negar, como Quiteria negaba y decía, no, no, o sea, todo es mentira, yo ni soy bruja, ni lo he sido, ni sé nada, pero en el momento tenía que testificar, se veía obligada por la sesión de tormento, ahí se desataba la lengua y todas decían algo muy parecido, cada una con sus detalles, que evidentemente no es absolutamente igual, pero sí que llama la atención que hay mucha coincidencia. Gracias. Sí, pues a ver, Ana primero y después Cecilia. Pues me preguntáis de varias partes. Primero, quería preguntar si es normal para los casos de España que la acusación respecto a los actos contra la comunidad es solo el infanticidio. Es decir, no las acusan ni de daños a las propiedades, digamos, ni las enfermedades, ni nada de eso, solo los infanticidios. Si es normal, si es para digamos, para este periodo en España, para los casos de brujería. Y otra cosa, si hay alguna posibilidad de ver el telón, digamos, económico, del estado económico de esta población para entonces, porque si realmente lo que dices, si en algunos casos se podría pensar que los padres acusaron a las brujas en la muerte de sus hijos, pero realmente podrían ser los padres responsables de estos casos,
¿nos podría guiar, por ejemplo, algunos indicadores, digamos, económicos del estado de la población en aquellos años? Además, un rebrote años después también podría indicar algunos problemas probablemente en esta población. Sí. No sé a qué se dedicaban, si es una población agrícola o es un pueblo con otras ocupaciones, ¿no? A ver, yo entiendo que era una aldea rural, pequeña y de personas, pues sí, dedicadas, pues me imagino, al campo. Porque además es que el inquisidor sí que pregunta a Francisca específicamente si las brujas, si ella sabe de más brujas de la zona que se dedicaran a estropear las cosechas y a todas estas cosas que comentaban. Y ella dice que no. O sea, eso como que se descarta. Es verdad que la bruja hispánica, la Strix hispánica, como dice Campañ, es infanticida por naturaleza, ¿no? Esto se ha estudiado y uno de sus crímenes más habituales es el infanticidio, pero no es el núcleo de todos los procesos en el mismo sentido que encontramos aquí. Por ejemplo, las brujas de Zugarramurdi no se dedican solo a eso. Lo que pasa es que ya es un proceso mucho más tardío. Entonces ahí tenemos otras muchas acusaciones, incluso de provocar naufragios, ¿no? Con sus poderes, de estropear cosechas, de matar animales, de muchísimas cosas. Pero en el caso este temprano de 1527, yo creo que quizás esa idea de la bruja más tradicional, que sí que es infanticida, aquí no es chupasangre, Alberto, que siempre hemos dicho que esa bruja es chupasangre, en este caso no se habla de vampirismo. Pero es sacamantecas. Claro, pero esa camantecas, es una variante claro, de la misma idea. De la ¿no? misma idea. Entonces, aquí es básicamente el infanticidio, no en todos, como me preguntabas, en todos los procesos no de la misma manera. Pero yo creo que sí que es muy típico de nuestro país esa bruja siempre infanticida. Las de Zugarramurdi también son infanticidas, lo que pasa es que ha pasado un siglo para ir aglutinando otros elementos y además aquellas le echan mucha más imaginación, porque el proceso de las brujas de Zugarramurdi se puede observar a través de las relaciones, está repleto de relatos, de ejemplos, de anécdotas y muchas tomadas de la tradición oral, como el de la bruja que se convierte en liebre y que va a burlar al cazador, que se está demostrado que es un relato tradicional. Entonces es una visión mucho más colorida la de las brujas de Zugarramurdi. Este proceso es un proceso mucho más sencillo, desprovisto de la integración de relatos tradicionales, como si encontramos en otros procesos, y entonces lo que podemos hacer es construir el relato partiendo de esos datos. Pero el infanticidio sí que diría yo que es muy propio, no sé en otros lugares y tanto como en España, pero en España sí que es algo característico de la bruja. Muy bien, pues Cecilia, cuando quieras. Gracias, hola. Pues primero, muchas felicidades. El problema es que entré un poco tarde y entonces pues no oí varias de las cosas, ya lo veré completo, pero de lo que comentaba ahorita de las cosas, el patrón que se repite mucho y de los detalles que no, yo siento que ahí es donde está lo interesante, justo en esa discrepancia entre relatos que evidentemente se compartieron los declarantes y lo que cada quien le agrega, que a veces justo sirve para ubicarlo a veces en el tiempo o en el espacio, ¿no? O sea, a veces agregan, no sé, de lo mismo que dicen todos, pues que iba camino a lavar algo, no sé, pequeños detallitos que van adornando esta historia y que a partir de que se mencionan por primera vez vuelven a aparecer un poco más adelante. En realidad lo digo porque tengo la impresión en estos tipos de procesos, los más o menos largos, que sobre todo si los comparamos con otros procesos llevados a cabo por las mismas autoridades, podemos a partir de justo esos detalles distinguir el discurso del notario que ya lo pone, independientemente de lo que diga el acusado, lo registra
según su propio patrón narrativo, y lo que sí dicen los declarantes. Entonces me interesa mucho ese trabajo porque yo también estoy tratando de separar estos distintos discursos. Y entonces, bueno, y quería saber si está transcrito el proceso entero o no. El de Francisca está incompleto. El de Quiteria está completo. Y están los dos en el archivo diocesano de Cuenca. Pero están inéditos, Eva. O sea, nadie los ha publicado completos. No. Pues nadie los ha publicado, yo creo que ni completos ni incompletos. Ya, eso, sí, que se ha trabajado sobre ellos, pero que no. Exacto. Pero no, sí, pues la verdad es que sí que merecería la pena hacer una transcripción completa, que bueno, además precisamente es una cosa que nuestros compañeros mexicanos están muy metidos en ese tipo, ¿no? En esa faceta, porque realmente hacer o sea, tener el texto completo, bien editado, anotado en relación tanto con las cosas, con los problemas lingüísticos como con los problemas brujeriles, ¿no? Es decir, identificando para el lector, pues es decir, que esto que están contando aquí, pues no es que se lo inventen, o sea, no es una singularidad de este proceso, es que es como bueno, lo de infanticidio es obvio, ¿no? Pero otro tipo de cosas. A cambio de cosas singulares como lo de la altura de vuelo. Sí. Esto realmente es un dato que yo no conozco en otras fuentes. O esa caracterización que sí, que no es, digamos, que no es ajena a las concepciones tradicionales sobre el demonio de como un hombre negro con los ojos brillantes, pero que precisamente en este tipo de textos no suele ser lo más frecuente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues y bueno, y eso incide un poco en lo que decía Cecilia, ¿no? Una de las cosas interesantes es comparar las variables con los invariantes, ¿no? Las cosas que se repiten, que son de acarreo, que a cualquiera que le preguntaran en la época sobre la brujería las iba a soltar, sobre todo si además le estaban estirando apretando con la mancuerda, y luego las cosas originales que, bueno, que a veces es muy difícil saber exactamente de dónde salen, pero que a veces pueden proceder, o sea, obviamente si ahí había la idea de que se juntaban en determinado campo, eso es porque sin duda era una creencia local, ¿no? Lo mismo que las eras de Tolosa en los procesos aragoneses, que son las de Toulouse, o sea, las de Tolosa de Francia, o sea, que tenían que en este caso tenían que sobrevolar los Pirineos para llegar al lugar de reuniones, ¿no? Y eso me recuerda, por cierto, que en el proceso de Dominga la Coja, donde obviamente también hay casos de infanticidio, pero ahí sí que, respondiendo un poco a lo que decía Ana antes, ahí también hay casos de, por ejemplo, uno de ellos es el médico del pueblo que le dice in extremis a uno de los testigos que declara: esta mujer me está matando, el médico. Con lo cual ya esto es digamos, bueno, pues claro, si el médico cree que la bruja lo está matando, pobres de sus pacientes, pero bueno, porque vamos con semejante planteamiento, pero vamos, quiere decir que sí que hay casos de mal de ojo de otro tipo, relacionados con el ganado, y bueno, no digamos ya los casos de las embrujadas del Valle de Tena y eso, que eso es, porque además ayer el acusado era un brujo, no era una bruja. Pero bueno, ese es un caso también para un estudio, además de ese lo conocemos por publicaciones, esa se llegó a publicar en la época, no hay o sea, está el proceso que va aparte y que no sé, y que se ha estudiado un poco, yo creo que no está publicado completo, pero bueno, el relato del exorcista que se tuvo que hacer enfrentar aquello, ¿no? Y es una cosa realmente sorprendente, ¿no? Aquella especie de estado de histeria colectiva en el que estaba sumido todo el valle. Y es decir, que sí, que hay acusaciones diversas, pues de, claro, malas cosechas, por ejemplo. Esto de robar la leche de las vacas, por ejemplo, como en las brujas eslavas, como nos comentabas en tu intervención, esto, por ejemplo, no. Eso sí que hay, digamos, cosas particulares, detalles que difieren, pero bueno, en líneas generales y de hecho una singularidad, como bien se ha subrayado Eva, de este proceso es justamente esa
insistencia en el infanticidio, ¿no? Quizá porque era lo más llamativo, ¿no? Y lo más, en este caso, además, el crimen más... o sea, lo que se podía considerar de una manera más claramente en términos jurídicos como un crimen, ¿no? Pero en cualquier caso sí no deja de ser curioso. Sobre todo sí, porque además, claro, si interrogan, si preguntan, si no hay otras actividades como lo de las cosechas, ¿no? Eso sí que es curioso. Sí, porque no se les acusa de prácticamente nada más, aparte de renegar de la fe, mantener relaciones sexuales con el diablo y tener tratos con el demonio. Pero básicamente el infanticidio. Sí, pero esto seguramente a los vecinos les daba igual. O sea, A los que vecinos con el les daba lo vecino, mismo. claro, con el demonio que hicieran lo que fuera. Para ellos el problema era lo Porque del ellos no lo mencionan en sus Claro, testimonios. por eso. Ellos mencionan el infanticidio. Claro, Punto. sí, claro, es lo normal. Bueno, ¿hay algún caso en el que sí que se mencionan creencias de que o sea, relacionadas con la idea más o menos difusa de la que aquelarre en otros procesos, ¿no? Pero bueno, normalmente no son... o sea, es como un elemento complementario, ¿no? Como diciendo, y esta persona ha hecho estas cosas y la prueba de que es una bruja es que además de hacer esto, hace pues esto otro. sí, sabemos que, Claro. etcétera, ¿no? O se la ha visto viniendo a horas raras de tales sitios que es donde se dice que se reúnen las brujas o cosas así, ¿no? Sí, pero los testigos no lo mencionan, ¿eh? Los testigos no hablan de... No, en este caso no, en algún, pero en otros procesos hay algo, no, pero sí, en general, no, al menos en los que yo conozco en España, no es lo normal que se mencione eso. Hay algún caso en el que, ya digo, se menciona más bien como de refilón, por lo menos en los casos que yo conozco. Claro que el problema con estos materiales es que la mayoría están inéditos y la gente que los ha estudiado pues ha hecho un resumen, pero claro, hay detalles que si no o sea, que si en ese momento el que los está investigando no se da cuenta de la relevancia que pueden tener, pues obviamente no los comunica. De ahí la importancia de tener acceso a los y a ser posible no solo en los manuscritos, que algunos, como bien sabes, son bastante complicaditos de leer. Bueno, eso es una experiencia que creo que aquí ya hemos tenido prácticamente todos, pues tenerlos en ediciones fiables y accesibles. Claudia, o Jairo, el que haya de los dos haya... Era yo. Pues adelante. Fíjate que ahora que estaba comentando, que estabas comentando, Alberto, y tengo yo muy en la mente ahorita unos cuentos que recogió una estudiante en Xochimilco, que se acaba de graduar, por cierto, sobre precisamente brujas, ¿no? Y bueno, los cuentos pues tienen más o menos las características similares, pero me llamó mucho la atención porque varios de los relatos que tú expusiste me parece que entran en el cuadro de esos cuentos que son tradicionales. Por ejemplo, eso de que sale la bruja en la noche y deja al marido dormido, y cuando regresa el marido, también dormido, sigue igual. Entonces, hay una especie también, como en algunos relatos de la Inquisición y en algunos relatos también de tradición oral actual, se habla mucho sobre precisamente que se quitan las piernas y vuelan, o se ponen otras piernas, o se ponen otros ojos, se ponen alas de petate y salen volando, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la parte que a mí me faltó dentro de tu relato para que fuera un relato, una leyenda ya de tradición oral, que evidentemente pues sí, ya está llevada hacia estas partes de los juicios, ¿no? Del Santo Oficio y demás, no sé en qué orden, si fueron los propios inquisidores quienes, evidentemente ellos ya tenían como un trasfondo de tradición detrás, o bien de los propios informantes, que eso sería también algo que me interesaría saber, si fueron los propios, pues, los que daban testimonio, ¿no? A partir de lo que les preguntaban, o de dónde venía esa historia, pero que sí que tiene muchos elementos de tradición y además se puede rastrear actualmente. Es bastante interesante. Y te preguntaría sobre la transformación, si existe algún relato sobre transformación. Incluso en este mismo momento sí me está haciendo falta esa parte, ¿no?
entre que se va y regresa, si existe alguna transformación de parte de la bruja para poder volar y demás. En este proceso no. No hay transformación. Es que es muy elemental. Lo que encontramos en este proceso es muy sencillo. O sea, yo lo veo muy elemental. Las brujas tampoco podían echar mano de muchos elementos de su entorno para crear ese relato. Pienso yo que por eso la imagen que prevalecía en la aldea era la de la bruja popular, pienso yo, porque si lo comparamos con otros procesos, hay una capacidad de idear cogiendo elementos que uno conoce muy, muy fácil, y en este caso no. Entonces no hay transformación. Cuando ellas salen, ellas se untan y salen volando. Bueno, primero invocan al demonio que aparece y se las lleva volando o las conduce por el aire. Y ellas van y vienen en la misma forma. Sí que encontramos muchos casos de transformación en el auto de fe de Logroño de 1610. Ahí sí, en el de las brujas de Zugarramurdi hay casos de metamorfosis, hay casos de todo, prácticamente lo que queramos encontrar. Pero en este no. Este es un proceso, bajo mi punto de vista, como muy elemental en ese sentido. Oye, y Ceci, no sé si llegaste a tiempo para escuchar el conjuro para volar, el de Viga en Viga, que también ellas lo pronuncian, pero tiene una ligera variante. Sí. Es de Viga en Viga. Con la ira de Dios y de Santa María, si no recuerdo mal. Yo creo que entonces pasó a México ligeramente mocho, pero es ese mismo, evidentemente. Sí. Eso sí que llama la atención, que esa fórmula aparece. Mucho, acá en los el proceso de expedientes. Francisca sí que aparece esa fórmula. Algunas, bajo mi punto de vista, pues las inventan en el momento, como Quiteria, que le dicen, ¿y qué fórmula pronunciáis durante el reniego? Dice, pues como se supone que dice, tú entregas el alma, yo se la doy. Esa yo se la doy es la fórmula, ¿no? Pues en ese momento se le ocurriría eso. Pero después sí que está, por ejemplo, el de Viga en Viga, que sí que aparece en este caso. Órale. Una pregunta más. Adelante, ¿Puedo? adelante. Sí, claro. Gracias. No, por lo que de lo que decía ahorita Claudia, de lo de las cambiarse las piernas, eso aparece en España, en procesos españoles. Yo no lo tenía la impresión de que, aquí aparece, en los procesos mexicanos aparece con cierta frecuencia. Y eso hace que yo tenga la impresión de que a lo mejor tiene cierto origen prehispánico porque hay una entidad maligna, una especie de diosa, que chupa niños, sí, más bien como vampirismo, y se cambian las piernas. Entonces, lo que yo no sé es si en España también es común que aparezcan estas brujas que se quitan las piernas o se quitan los ojos y se ponen alas de petate o de plumas. Eso yo nada más lo he visto aquí, pero... Pues, yo no lo he visto, yo no lo he encontrado. A mí tampoco me suena. Es más, estaba pensando que en realidad, aunque la creencia tradicional... La bruja tradicional sí que incluía las transformaciones, y eso lo sabemos por el libro de las confesiones de Miguel Pérez, que es de principios del siglo XIV. Sin embargo, esto probablemente evoluciona de alguna manera, porque en los procesos no es muy frecuente que se aluda a transformaciones y además específicamente relacionadas con el traslado a la aquelarre. Claro. Es decir, el traslado a la aquelarre es una especie de resultado directo del unto y ya está. O sea, es como que eso les da la capacidad de volar, porque luego tampoco, claro, se dan detalles así muy específicos, ¿no? O en todo caso está la idea esa de que hay un objeto, bueno, lo que se acabaría convirtiendo en la célebre bruja sobre la escoba, ¿no? Pero que en estos casos pues pueden ser otras cosas. De hecho, en algunas de los grabados pues como los de Durero, etcétera, que conocemos de esa época, en lo que están montados es en un uso de hilar, no en una escoba. Y aunque en el caso hispánico yo lo del uso ahora no recuerdo exactamente, pero sí que hay casos en los que se utilizan
o sea, se mencionan objetos, pero en muchos casos es una cosa muy inconcreta. Es decir, se dan el unto y zas, y con eso ya se trasladan, ¿no? Entonces, y desde luego lo del cambio de piernas a mí tampoco, Yo no lo he me visto suena, nunca. no, a mí tampoco me suena, Ni los claro, ojos, lo de los ojos no, tampoco. tampoco. También es verdad que, claro, que hay eso, es decir, tenemos o sea, sobre esos puntos concretos, al no tener acceso fácil, o sea, inmediato, ¿no? A los procesos, pues, pero vamos, pero desde luego, si alguien lo hubiera encontrado, seguro que lo habría comentado, porque es una cosa tan llamativa. Entonces es muy probable que sea efectivamente una apropiación o una reinterpretación de la tradición prehispánica. Y tenía Mara Perira la palabra y luego Alfa. Hola, buenas tardes. Tardes, Pues adelante. primero es un gusto escucharla, maestra Eva. De verdad que tenía muchas ganas mucha curiosidad. Y me llama mucho la atención esta propuesta final de su proyecto, de todo lo que está investigando, sobre las nuevas historias de transmisión oral derivadas. Me llama mucho la atención sobre todo porque me da curiosidad saber con qué elementos o cómo destacaría la parte de la oralidad dentro de los relatos. O sea, porque entiendo que se está haciendo una edición para que toda esta polifonía de voces que entretejen el relato, pues la edición del proceso lo vuelva viendo yo más legible. Pero ¿cómo destacaría la parte de la oralidad dentro de estos relatos? ¿Te refieres a dentro del documento, o las historias derivadas del proceso? O las historias derivadas. Vale, lo de las historias derivadas es una cosa que yo me imagino, o sea, yo no lo puedo corroborar, pero no puede ser de otra manera, porque si las brujas de Barahona se convierten en un lugar común y en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, estamos encontrando referencias literarias a esas brujas de Barahona como algo archiconocido en el país, diciendo que es el lugar de obligada referencia cuando se habla de brujería, y esto aparece en literatura y en prensa, ¿de dónde viene ese conocimiento de las brujas de Barahona si no es a través de la tradición oral o de la transmisión oral? O sea, yo veo una relación directa entre una cosa y otra, pero no lo puedo corroborar porque esos relatos no se han conservado, que es lo que más me llama la atención. Entonces, García Berlanga, en un libro maravilloso que ha escrito sobre Barahona en general y las brujas en particular, él explica que realizó un trabajo de campo. En primer lugar, porque había como un debate acerca de si ese Barahona asociado a la brujería era el Barahona que está en Soria, en España, o un posible Barahona que algunos investigadores se habían imaginado ya desaparecido, es decir, un pueblo ya desaparecido del País Vasco o de Navarra, no recuerdo. Dado que siempre la brujería se ha relacionado mucho con la zona de Navarra y del País Vasco. Finalmente, él determina, después de su estudio, de su investigación, que se refieren esas brujas de Barahona a la Barahona de Soria y recorre toda esa zona, intentando recoger muestras de esos relatos o esas creencias en esa población. Y se encuentra con que nadie sabe nada, a pesar de que existe un lugar que se llama Barahona de las Brujas, con digamos, unas piedras y un pozo que la gente visita, que se supone que está relacionado con las brujas, y en cambio ahí nadie sabe nada de las brujas de Barahona. Eso es lo que le llama mucho la atención, y después de hacer un trabajo de campo determina que se ha tenido que perder esa tradición porque nadie sabe nada de ello. Luego contacto con José Manuel Pedrosa, que ha realizado mucho trabajo de campo, y me dice que él no ha recogido nada relativo a las brujas de Barahona. Luego contacto con el comisario de la exposición que hay sobre las brujas de la Alcarria, que está en Castilla-La Mancha, y no saben nada tampoco, a pesar de que tienen un espacio dedicado a las brujas de Barahona, sobre una creencia en estas brujas que persista a nivel popular. O sea, de repente no sabemos nada de esas brujas de Barahona. Pero es que durante los siglos XVIII y XIX esas brujas de Barahona no paran de aparecer referencias a ellas en la literatura y en la prensa. Siempre, incluso me llama la atención, Leandro Fernández de Moratín, cuando anota el auto de fe de Logroño, una nota
al pie, la dedica a reivindicar un espacio para los brujos de Barahona en esa relación del proceso de Zugarramurdi. Se dice, ¿y por qué no añadimos aquí un par de brujos, los dos en cueros, pastoreando sapos por los campos de Barahona? Entonces, a mí, o sea, el propio Goya dedica uno de los caprichos al seminario de Barahona. Hartzenbusch habla del... Entonces, tiene que existir necesariamente, si ya el propio Covarrubias en 1611 hablaba de esa creencia, tienen que existir unos relatos que se transmitan oralmente y que hablen de estas señoras de Barahona. O sea, yo estoy convencida. ¿Qué ha pasado con ellos? Se han perdido. No puedo explicar cómo porque no tengo la respuesta. Pero yo estoy segura de que después del proceso, claro, que tendría una repercusión en la villa de Pareja, donde habitaban estas mujeres, evidentemente se tenía que hablar de esto. Y después, por eso, en 1555 hay un rebrote y el motivo se ve que es el mismo, el infanticidio. Y volvemos sobre las morillas. Eso tendría que circular. Pienso yo. No sé qué opinará, por ejemplo, Alberto sobre esto, pero yo estoy convencida de que tenía que circular. No sé exactamente qué habrá pasado con esos relatos. Entonces no te puedo dar más información porque igual que sí que tenemos varios volúmenes publicados sobre relatos que sí que han pasado a formar parte de la tradición y que están derivados del proceso de Logroño, que sí que encontramos diferentes variantes y están publicados esos volúmenes, no tenemos nada sobre las brujas de Barahona, lo cual me parece muy llamativo. Claro. Sí, pues muchas gracias. Pues Alfa, cuando quieras. Gracias. Buenas tardes a todos. Mucho gusto, doctora Eva. Ahorita, de lo que estaba hablando la doctora Ceci, me quedé pensando en cómo pasan, ¿no? estos relatos, o sea, esta figura prehispánica que se chupa a los niños. O sea, aquí las brujas se quitan las piernas o se transforman en guajolotes, por ahí alguna vuela sobre guajolotes. Y estoy tratando de buscar entre mis cientos de fichas, pero pues no lo encuentro. En los tratadistas tengo en la mente a Andrés de Olmos, que cuando está describiendo, ¿no?, a los brujos de los antiguos mexicanos, dice, bueno, es que hay unos que como que se transforman en animales y ellos le llaman nahuali, pero entonces son como los brujos. Entonces, ¿cómo quizá estos textos de los tratadistas contribuyeron a transformar, ¿no?, esta imagen de la bruja? Porque además pues hay como aspectos locales característicos, ¿no? O sea, yo estoy trabajando unas que ellas usan muñecos, ¿no? La doctora Cecilia conoce algunos muy bien, pero de repente parece que en esa zona, a fuerza, la bruja tiene que tener muñecos. Entonces van con una y es que entrégalo, y ella entrega uno pues en medio de la tortura o del encierro. Entonces, pues, y además suelen ser mulatas estas mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo se construyen estos arquetipos a partir, pues, de estos imaginarios? No sé, ustedes lo sabrán más, que se crean a partir de lo que se le narra a la gente, de lo que se dice, de cómo estos tratadistas, pues, fueron transmitiendo, ¿no? A través de los edictos, no sé. Se me hizo como bien interesante. Muchas gracias. Sí, gracias a usted. Sí, yo creo que los tratadistas son fundamentales. De hecho, el inquisidor, en el proceso que yo he trabajado, el inquisidor prepara sus preguntas de acuerdo con las creencias que él tiene a partir de sus lecturas. Y es que los cuestionarios determinan el discurso. O sea, es que hace preguntas a veces muy cerradas. Por eso a mí me hacía gracia cómo se construía la imagen del conventículo. Si directamente le preguntaba a Francisca, ¿y había un demonio en figura de cabrón? Es que ya se lo estás contando tú, no lo tiene que generar ella. Puede decir que sí o puede decir que no. Hay un 50% de probabilidades. Dice, sí, ya está integrado en el relato. Pero porque el mismo inquisidor le ha dicho que había un demonio en figura de cabrón. Y ante él se realizaba la iniciación y le entregabais el alma. Es que era todo muy dirigido. Entonces, quizás por eso quedaba tan poco espacio para la creación. Y luego, aparte, cuando ya se les aplicaba el tormento, que se les desataba un poco más la lengua, no sabían salir de esa plantilla. Estaban como en medio de esa plantilla, igual que, por ejemplo, en procesos posteriores, yo creo que ya las personas habían escuchado muchas más historias y las iban integrando, iban generando detalles. Aquí parten de una plantilla muy básica. Y esas diferencias de las que hablaba antes también Claudia, entre versiones,
son muy pocas, hay algunas, pero como se parte de esa plantilla tan unificada, es difícil encontrar esas versiones diferentes. Quitando, pues Quiteria dice que el demonio le dio 14 o 15 reales, Francisca no lo dice. O dice que su demonio se llamaba Satán, la otra eso no lo dice. O sea, sí añaden algunos detalles, pero normalmente en respuesta a las preguntas que les van guiando. Entonces, desde el punto de vista de que esos cuestionarios se preparan de acuerdo con las lecturas, para mí, yo no lo puedo tampoco comprobar o corroborar, pero yo creo que la visión de la que parte el proceso es una visión absolutamente popular de la brujería y es dentro de ese proceso, en esa conversación, digamos, polifónica, en la que esa visión popular se tiñe de elementos canónico-teológicos, por esas preguntas guiadas. Es posible que después del pregón este de 1519 se predicara, se hablaran por parte de los predicadores de estas cuestiones, pero yo no creo que terminaran de calar del todo si los testigos no mencionan ninguno de estos elementos, no hablan de las mismas cuestiones que exponen los inquisidores en las preguntas, ¿no? Ellos van a lo que les interesa, que es el infanticidio. Evidentemente creen en brujas voladoras que entran por la ventana o que entran por la puerta. Y asesinan a los niños, pero poco más. Entonces, claro que es fundamental la visión de la tratadística. Sí, yo estoy, vamos, totalmente convencido, porque además esto, vamos, es que en los procesos se ve constantemente, ¿no? Es decir, la mayor parte de los detalles que aparecen, primero, la referencia a la aquelarre, salvo rarísimas excepciones, aparece en preguntas inducidas. O sea, en preguntas con la respuesta inducida. Y por otro lado está la cuestión del... es decir, incluso cuando, por ejemplo, como bien señalabas ahora, ¿no? Cuando después o sea, cuando en la cuestión de tormento se les deja una expresión más libre, claro, los reos, es decir, salvo cuando se enrocan en que no saben nada, pero esto es muy difícil cuando te están torturando, pues entonces intentan responder de acuerdo con lo que saben que sus interrogadores están esperando oír. Entonces, claro, esto es un mecanismo de retroalimentación, es decir, pues esta gente quiere que hable del aquelarre, pues les voy a hablar del aquelarre y entonces ya saldré como pueda del atolladero, ¿no? Pero por lo menos de momento me dejan de apretar. Luego es bastante frecuente que hagan una retractación general y que digan, sí. No, lo que dije bajo tormento, esto es todo un cuento chino. Sí. Pero a los inquisidores eso no estaban de acuerdo, porque, bueno, pero esto no era un problema de los inquisidores, es que la cuestión de tormento se aplicaba entonces, se aplicaba también en la justicia civil, en el proceso, no en los procesos penales, ¿no? Por causas penales. Es decir, para ellos eso era una forma normal, porque la confesión era la prueba máxima según la concepción jurídica vigente. Cuando alguien reconocía que había hecho algo, eso era lo que no tenía vuelta de hoja, ¿no? Era la prueba definitiva. Pues claro, había que conseguir una confesión al precio que fuera. Es decir, que en ese sentido el mecanismo no era una cosa únicamente de los inquisidores, como se cree a veces, era un procedimiento, por desgracia, pero habitual en la época en general. Y a mí lo que me da la impresión en este caso concreto es que parece que hay en Barahona la idea que tenían de la brujería tradicional era pues también muy escueta, ¿no? Sí. Es decir, tenían, no era un asunto al que le habían dado muchas vueltas, vaya, es decir, sabían que había unos seres voladores, unas mujeres que podían entrar por los intersticios y que liquidaban niños. Y entonces en el momento en el que empiezan a acumularse casos de muertes infantiles, pues entonces es cuando deciden identificar a la bruja con alguien en concreto, ¿no? Y eso explicaría bastante, así, por ejemplo, en los procesos aragoneses, porque hay que recordar que sobre todo en la zona del Pirineo y del Prepirineo fue una cosa epidémica, ¿no? Es decir, hubo bastantes procesos de la justicia civil, además, sobre todo, ¿no? Y una persecución reiterada, etcétera. Es decir, eso estaba muy en el ambiente. Entonces ahí se nota
que hay más detalles, sí, que hay más detalles, digamos, imaginativos, ¿no? Pero en cualquier caso, sí, los elementos de la brujería teologal, como la bautizamos Eva y yo en nuestro capítulo primero del libro de portentos, de señales y demonios, se introducen los procesos fundamentalmente por la vía, sobre todo al principio, claro, por la vía del interrogatorio, de las preguntas con respuesta inducida. Lo que pasa es que, claro, incluso cuando esa no es la preocupación de los testigos, en un momento dado, cuando ese discurso ya es de dominio público, pues empieza a permearse, empiezan a introducirse elementos de ese discurso, ¿no? Pues no sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta que hacer. Llevamos ya 3/4 de hora de coloquio. No sé si alguien más quiere comentar algo. Pues entonces, Claudia, te cedo la palabra para que des los avisos que correspondan para las siguientes sesiones, etcétera. Muchas gracias. Pues si gustan, nos podemos reunir la próxima semana, el viernes, para aterrizar algunas ideas que hemos tenido todo el tiempo como flotando. Esta vez no invitaríamos a nadie, solamente un poco como dejarnos como un espacio para platicar, incluso para celebrar el fin de año, porque pues ya no nos veremos hasta el próximo año. Y bueno, entre otras cosas, me gustaría mucho que platicáramos respecto al posible coloquio de prácticas mágicas. El de junio. Para junio. Uh-huh. Habíamos propuesto como convocatoria abierta, pero pienso que sería mejor que fuera por invitación, evidentemente con ustedes, porque si no, nos van a llegar muchas propuestas y la verdad es que creo que ya hay mucha más gente interesada en estos temas y demás. Entonces, ese es el tipo de cosas que creo que podemos comentar. Y que sí vamos a seguir el próximo año, porque la verdad es que hay mucho tema y hay muchas visiones de estos asuntos que a mí me parece que sí podemos, o por lo menos yo ya me volví fan de este espacio. Uh-huh. Sí podemos llevarlo sin problema cada viernes a finales de mes. Ese sería el aviso, que sí les vamos a mandar una liga y bueno, quien pueda, quien nos pueda acompañar, pues bienvenido y pues si no pueden, les mandamos la información por correo. Sería más o menos a la misma hora que esta reunión. Y bueno, y si vienen, pues tráiganse una copa de vino, por lo menos para decirnos feliz año nuevo y feliz Navidad y todo lo que corresponde al público. Perfecto. Muy bien. Pues así quedamos emplazados, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por la invitación y por haber escuchado mi ponencia. Al contrario, bueno, muchas gracias, Eva, por haber venido y ojalá que muchas gracias. Sigamos platicando. Muy bien, chao, chao. Hasta luego, muchas gracias, Alberto. Hasta luego. Adiós, Aurelio. Ceci. Adiós. Mara. Bueno, todos. Adiós a todos. Chao. Chao, Claudia, chao a todos. Adiós. Hasta luego, doctor. Qué gusto verte. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Pues con gripe, caray. No me digas. Mira, era de esperarse, como la niña se enfermó y se puso así, dije, seguramente me va a contagiar y pues ya me contagió. Estoy andando así como desde el miércoles y he tenido así altibajos, unas horitas un poquito mejor o un poquito peor y bueno. Okay. Pero ahí vamos. ¿Ustedes? Bien. Pues a ver si la próxima nos toca reunirnos contigo también, ¿no? Sí, por favor, sí estaría súper bueno y tenemos además que trabajo para el miércoles. Clau, te escribo ya al ratito, hice una estructura de ponencia, a ver si te late, la llenamos para darle para el miércoles y bueno, luego se trabaja el texto, ¿verdad? Pero sí, espera, porque estoy deteniendo la grabación.